Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Agárrate, Patricia Poleo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. No sé si estoy en el aire, no tengo monitor. ¿Estoy al aire? Sí estoy, ok. Hoy vamos a comenzar hablando del nuevo showcito, porque hay que hacerlo cortico, así como el microteatro, porque siempre duran como poquito del régimen venezolano. En Venezuela se ha dado una difusión de rumores, eso es cierto, acerca del supuesto secuestro, rapto de niños para vender sus órganos. Eso aparece en las redes sociales, ha aparecido en algunas informaciones que a mí me gusta llamar informales, porque las formales son las informaciones que hacen los periodistas, porque para eso estudiamos periodismo. Y no es casualidad que el ejercicio de nuestro oficio dependa de años de estudio, de experiencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, las redes sociales han traído al mundo estos nuevos reporteros que son todos somos reporteros ahora. Y esta difusión de rumores pues le ha dado pie a los voceros del gobierno venezolano para el nuevo show de distracción. Y es que esto supuestamente es una campaña que viene del eje, ¿cómo fue que dijo Nicolás? Del eje Madrid, ahora metió a Madrid, Bogotá, Miami, y que es una campaña para aterrorizar a la población. El vocero principal fue el psiquiatra del régimen, que es Jorge Rodríguez. Vamos a oír y a ver lo que hoy dijo Jorge Rodríguez acerca de esta campaña de terror que supuestamente viene de Madrid, Bogotá y Miami. Esto no es una acción política. Esto es una acción sociopática, sociópata y psicópatas. Esto no tiene nada que ver con la ideología, ni tiene nada que ver con la búsqueda de un voto, ni tiene nada que ver con la propuesta que puede hacerle o no al país. Esto es pura y simplemente sociopatía y psicopatía. Y voy a demostrar que lo que estamos diciendo es cierto, porque es profundo el asco que sentimos. Ahí usó términos propios de su profesión, sociopatía, psicopatía. Si ustedes ven más larga la intervención del día de hoy, que fue bien larga, van a ver también esquizofrenia y todos esos términos que hay dentro de la psiquiatría. Él es psiquiatra. Bueno, Nicolás Maduro también tocó el tema y habló del eje, de este eje que ahora arranca de Madrid, pasa por Bogotá y llega a Miami para aterrorizar a la población. Vamos a ver, ahí tenemos la imagen de una de las informaciones. Eje Madrid, Miami, Bogotá está detrás de la campaña falsa de terror psicológico en Venezuela. Terror psicológico. Terror psicológico es lo que el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano, está tratando de llevarle a la población venezolana. Con este cuento de que Estados Unidos va a invadir Venezuela, que este decreto de Obama va a acabar con la vida de todos los venezolanos, etc. Vamos a ver un video que ayer lo íbamos a mostrar, lo tenemos hoy porque el tema da para ello, de una especie yo no sé si esto es una película o que montó el gobierno para demostrarle al pueblo venezolano cómo va a ser el bombardeo de Estados Unidos contra Venezuela y cómo van a morir todos los venezolanos en medio del bombardeo. Ellos hicieron un cortometraje y nosotros vamos a mostrarles un minuto de ese cortometraje además con efectos de sonido y todo lo demás, de cómo van a morir los venezolanos con el bombardeo. Vamos a verlo. Bueno, esto
es lo que esto montado con efectos de sonido y todo y financiado por supuesto por el gobierno venezolano para mostrarle al país, para aterrar. Esto sí es terrorismo, esto sí es para aterrar al país y decirle cómo el gobierno de los Estados Unidos, cómo Obama va a mandar a bombardear. Pero además son una sirena que no existe en Venezuela, porque en Venezuela no existe ningún plan de contingencia para absolutamente ni siquiera para un temblor. Pero ahí tienen una sirena que supuestamente va a sonar cuando venga el bombardeo. Pero el terror hacia el venezolano, el ciudadano común, va más allá. Déjenme confesarles que antes de comenzar el programa recibí una llamada que me descompuso, porque los periodistas también tenemos alma, ¿no? Y tratamos de ser objetivos, pero tenemos alma. Un amigo de toda la vida me llamó llorando de Venezuela para decirme que a su hija la acaban de despedir del Tribunal Supremo de Justicia, mejor dicho, le pidieron la renuncia porque ella se negó a firmar esta solicitud al gobierno de Barack Obama para que derogue el decreto, la medida que asumió contra Venezuela. Y él me llamó llorando, indignado, porque me dice que su hija llegó al Tribunal Supremo de Justicia después de llenar una cantidad de requisitos y por méritos, y bueno, la despidieron porque ella se negó a firmar la carta. Y ese es el conflicto que está teniendo el gobierno, porque nadie le quiere firmar la carta. Vamos a ver un correo interno de PDVSA, la estatal petrolera, que le llegó a todos los trabajadores el día de hoy. Muéstramelo en cámara. Tenemos un segmento, un párrafo que dice: en esta oportunidad, camaradas todos, buenas tardes, porque así se dirigen a cualquier ciudadano que trabaja en PDVSA. Y allá arriba ustedes ven los correos, porque es al correo masivo de PDVSA. En esta oportunidad nos dirigimos a todos con el fin de expresar nuestras palabras de satisfacción al ver cómo nuestra gran familia PDVSA acudió al llamado de nuestro presidente obrero, demostrando con eso que la gran mayoría de nuestra gran familia PDVSA somos venezolanos patriotas. Pero también, oigan esta parte, pero también se observó que aún dentro de ella queda una mínima parte de apátridas traidores, que muy pronto deben estar donde tienen que estar, fuera de PDVSA y, de ser posible, fuera del país o donde no causen tanto daño. O sea, los que no firmaron la carta. Esto no causa terror. Lo que causa terror es lo que dijo Jorge Rodríguez el día de hoy. Pero además, el propio Nicolás Maduro planteó, ponme la nota de prensa si la tienes ahí, planteó quitarle un día de sueldo a los diputados que no firmaron ayer la carta solicitando que se derogue el decreto de Barack Obama. Dijo en el programa, se refirió a los diputados opositores y dice: me dice el diputado Diosdado Cabello que los diputados de la fracción parlamentaria Primero Justicia se fueron de la Asamblea Nacional, se fueron, ni siquiera se quedaron para debatir el tema, y dice que esa situación representa un abuso no, esto lo dice la nota de prensa, que eso es por supuesto que es un abuso de poder, y dice que propone que les quiten el día de sueldo, como que sí, le va a importar a un diputado que le quiten un día de sueldo por no firmar la carta, pero esas son las presiones que se están ejerciendo. Pero además, ya Nicolás Maduro ordenó, oigan esto, que el próximo sábado se recojan las firmas casa por casa. Es decir, le van a tocar la puerta a todos los venezolanos. ¿Quién sabe con qué clase de amedrentamiento? Porque ya ustedes vieron un detallito, ¿verdad? Una muestra de lo que están haciendo con tal de recoger las firmas. Firmas que él dice que se las va a entregar a Obama en Panamá, en la cumbre de las Américas. Vamos a ver si Obama lo va a recibir. Ahí dicen, la nota de prensa, muéstramelo otra vez, recogerán firmas contra el decreto de Obama casa por casa. Mantendrán, dijo Maduro, las acciones contra las sanciones del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y señaló además que los diputados opositores están aliados con intereses imperiales como nunca antes, y dice que se han recolectado cerca de 3 millones de firmas. El sábado le van a tocar la puerta de su casa para obligarlo a firmar. Yo quiero que a mi cuenta de Twitter, @patipoleo, usted nos escriba, y de aquí al viernes nosotros vamos a leer sus mensajes. ¿Qué va a hacer usted cuando le toquen la puerta de su casa para obligarlo a firmar esta carta? Pero también hay premios para los que firmen. Vamos a ver las imágenes que tenemos de las personas que asistieron a un centro asistencial en Mérida. Ahí lo tienen ustedes. Le decían que firmaran la carta de solicitud de derogar el decreto de Barack Obama para ellos regalarles, recibir una bolsa de leche en polvo, que ustedes saben que eso es oro en Venezuela. Ahí tienen ustedes las imágenes, tienen la leche ahí esperando para que el que firme recibe su leche en polvo. Entonces, yo quiero que cualquier experto me diga cuál de estos dos escenarios causa más terrorismo, más terror.
en la población. Ya regresamos con Agárrate. La forma que ha procedido con funcionarios y viene otra lista. No es contra Venezuela, es contra ciertos funcionarios con nombre y apellido que han violado derechos humanos y que han caído en hechos de corrupción y de narcotráfico. Y por eso han sido sancionados y por eso aparecen en una lista, ¿verdad? ¿Qué hizo Estados Unidos también el día de ayer? Pues le quitó la visa de ingreso a una dama panameña llamada Paulette Morales. Muéstrame la información si la tienes ahí en pantalla. Paulette Morales es esta señora que ustedes ven aquí. Ese periódico es La Prensa de Panamá. Estados Unidos retira la visa de ingreso a Paulette Morales y fue por hechos de corrupción probados en su país, en Panamá. Ahora, yo quiero ver si Panamá se va a poner en guerra contra Estados Unidos y va a empezar a recolectar firmas, etcétera. Pero al mismo tiempo hay otra información que se refiere a Colombia, que es además mucho más grave. Estados Unidos le retiró la visa al presidente de la Corte Constitucional de Colombia, el magistrado colombiano Jorge Pretelt, protagonista del peor escándalo de corrupción en la Corte Constitucional de ese país. Y lo informó además el propio magistrado. Yo no sé si Colombia ahora va a entrar en guerra con Estados Unidos por eso. Ahora, todo este tema y todo este show, yo lo que me pregunto es, ¿para qué le importa al gobierno de Nicolás Maduro y a sus funcionarios que no tengan visa? Lo que les importa son las cuentas congeladas. Y la desesperación que está mostrando Nicolás Maduro porque Barack Obama se voltee y lo mire, y porque le ponga atención, ha llegado a esta declaración, vamos a verla, de Maduro, que dice que él va a hablar con Obama en la Cumbre de las Américas y le va a decir que Dollar Today, que es una página web y una cuenta de Twitter que informa sobre, bueno, no solamente sobre el dólar, realmente tiene mucha información sobre el tema de Venezuela, dice que conspira desde Miami contra la economía de Venezuela. Es decir, Obama se va a sentar con Nicolás Maduro para que Maduro le hable y le cuente los chismes de Dollar Today. Eso va a pasar en la Cumbre de las Américas. Yo no sé si eso es cierto, pero al regreso voy a hablar con alguien que sí sabe, que es investigador, historiador, que es un tremendo tipo, como digo yo, Pedro Roy, y nos va a contar si Obama se va a sentar con Nicolás Maduro, entre otras cosas. Mucho que hablar con Pedro Roy. Ya regresamos. Yo digo que es un tremendo tipo de contenido y se nota que hay investigación. Se nota que hay investigación. Vamos a tocar primero un tema que usted ha desarrollado mucho, este tema de las relaciones de Irán con ciertos países de América Latina. Son relaciones diplomáticas, nada más lo que Irán tiene con Venezuela, lo que Irán tiene con Cuba, y sobre todo en el contexto de este afán que tiene el presidente Barack Obama de resolver las relaciones con Irán. Hoy leía un Twitter yo de la congresista Ileana Ros-Lehtinen, que decía que Irán ha demostrado que no va a ir al desarme nuclear. Mira, vamos a ponerlo en contexto. La primera pregunta, la relación, o sea, Irán y Venezuela. Es tan íntima la relación de un país terrorista, promotor del terrorismo en todo el Medio Oriente, que llega al punto de que el gobierno de Canadá en el 2012 rompió relaciones con Irán precisamente porque iraníes estaban utilizando pasaportes falsos venezolanos que se fabricaban en Cuba, porque Cuba tiene todos los equipos necesarios para que los pasaportes puedan pasar por las aduanas de los países más desarrollados. No, pero además está comprobado que los cubanos son los que manejan la cedulación y la identificación. Exactamente, pero en este caso específicamente iraníes que asumían la identidad de venezolanos volaban a Canadá y trataban de entrar por Estados Unidos. El gobierno de Canadá se vio obligado a tomar medidas, de manera que esa es una prueba clara, fehaciente de la intimidad que tiene el gobierno de Nicolás Maduro con un Estado terrorista militante como es Irán.
Pero además el tema de la explotación del uranio en Venezuela, y yo tengo ya muchos años denunciando eso. Hace 10 años cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, exiliada, fue la primera denuncia que hice. Y eso se comprobó, porque incluso en ese momento en donde hay las mayores reservas de uranio en Venezuela, los oficiales de la Guardia Nacional, honestos en aquel entonces, sí denunciaban y contaban todo cómo llegaban los iraníes a explotar el uranio que es la materia prima de la bomba atómica, ¿no? Mira, eso tiene ya tiempo, porque cuando le capturan en la operación que hizo el Ejército de Colombia con el guerrillero de las Fuerzas Armadas, de la narcoguerrilla colombiana en Ecuador, a Reyes, que lo matan y le capturan las computadoras. Y ahí aparecen, y eso está publicado, y nosotros hicimos esta investigación, aparece Reyes, el comandante de la guerrilla colombiana, de la narcoguerrilla, explicando cómo habían establecido contactos en Venezuela y el precio que habían compradores de Irán para comprar. O sea, está documentado hace ya varios años que esta es una operación que está en camino, que se está efectuando desde hace mucho tiempo. Sí, el uranio de Venezuela está moviéndose también hacia Irán. Ahora, usted me está nombrando la guerrilla colombiana, la guerrilla de la FARC, me está nombrando a Irán. No me ha nombrado a Cuba, pero vamos a hablar de Cuba. Muy importante el tema de Cuba. Son 3 países digamos, en cuanto a la FARC es el terrorismo colombiano, el narcoterrorismo, y el caso de Irán es el terrorismo islámico. Y hay conversaciones a alto nivel para lavarle la cara a esta gente. Estamos hablando de las conversaciones que hay en Cuba con la guerrilla colombiana para este proceso de paz. Y con Irán estamos hablando de que el presidente Barack Obama está haciendo todos los esfuerzos para llegar a acuerdos con Irán, incluso presionando a Israel para que llegue a acuerdos con Irán, porque si no, no va a proteger o no va a seguir aliado a Israel. Mira, en el caso de Cuba, y lo mencioné cuando hablamos de los pasaportes que se hacen en Cuba, pero al mismo tiempo el contacto íntimo de Cuba con la narcoguerrilla colombiana es muy fuerte, pero al mismo tiempo Venezuela es en este momento, por Venezuela transita más de la mitad del tráfico de drogas procedente de Colombia. Más de la mitad de lo que se produce en Colombia transita por Venezuela, protegido por los carteles del Sol que ustedes conocen perfectamente. Ahora, todos estos vínculos se establecen a través de Cuba, porque Cuba tenemos el caso del fusilamiento del general Ochoa, que Castro lo acusa de estar traficando con drogas. Se sabe perfectamente que el general Piñeiro, jefe del Departamento América en Cuba, era el que coordinaba toda la operación del narcotráfico de la guerrilla colombiana. Por esa razón se escoge a La Habana como el lugar donde se siente la narcoguerrilla colombiana, se siente perfectamente en su casa, porque han tenido estrechos vínculos. Es más, cuando cae la Unión Soviética y Cuba pierde, hasta que aparece Chávez, pasaron lo que llaman ellos el periodo especial, que fueron 6 o 7 años de una situación económica muy mala. Cuba, el régimen, sostiene su economía participando activamente en el tráfico de la droga de Colombia. Ahora, el tráfico de droga trae el dinero que no trae ningún negocio, y eso está comprobado. La guerrilla colombiana va a dejar de traficar con droga, los oficiales, los generales y el cartel del Sol va a dejar de beneficiarse de Diosdado Cabello con el paso de la droga por Venezuela una vez que se dé este acuerdo de paz en La Habana. Pero claro que no. Además, el acuerdo, mira, yo he tratado de explicarme qué lleva al presidente Obama a entregar todo lo que ha entregado a cambio de un individuo que entró 5 computadoras. De Alan Gross. La libertad de Alan Gross. 5 computadoras en Cuba. Y a Alan Gross es un chantaje. Lo condenan en un juicio fabricado a 15 años de prisión. ¿En qué país
porque tú entres 5 computadoras, van a ponerte un castigo de 15 años. Pues en Cuba se lo hicieron. Entonces, van a un canje que parecía increíble. Durante 18 meses estuvieron negociando y resulta que al final le devuelven a de los 5 espías a los 3 que quedaban. Uno de ellos condenado a 2 cadenas perpetuas por participar en el asesinato de estos 4 muchachos inocentes. Sí, lo que usted quiere decir es que hay un desnivel total, ahí. O sea, estamos hablando de un asesino frente a un señor que metió unas computadoras. 5 computadoras, pero al mismo tiempo le dicen, vamos a establecer relaciones diplomáticas y te vamos a sacar de la lista de países terroristas a Cuba. De manera que es completamente para mí inexplicable. Yo todavía no puedo explicarme qué motivación puede tener el presidente Obama para haber entregado todo esto. Porque si me hubieran dicho, mira, yo te entrego esto si tú abres la internet en Cuba, yo te abro esto, si tú te doy todo esto, si tú respetas los derechos humanos en Cuba, si no haya nada, es que no haya un preso político más, nada, porque es que no solamente los que están, sino que todos los días hay uno nuevo. 0. Entonces yo tengo que asumir que el presidente Obama está también movido por una cuestión ideológica y lo estoy diciendo consciente de lo que estoy diciendo. O sea, no hay otra explicación, porque Cuba no ha dado nada. Raúl Castro, el general Raúl Castro, al día siguiente de haber tenido públicamente con Obama, presentan su arreglo, le dice a los cubanos reunidos en esa cosa que ellos llaman Asamblea del Poder Popular, donde jamás nadie ha votado en contra de Fidel o de Raúl Castro. No hay un caso en todo este tiempo de que nadie, pero ahí les dice, ganamos, no vamos a ceder nada. Esa es, al día siguiente del acuerdo con Obama, la respuesta pública de Raúl Castro. Y ahora aprovecha esta cuestión que tú explicabas muy bien hace un rato de las medidas que tomaron contra los 7 funcionarios venezolanos. Exactamente. Y entonces Raúl Castro, apoyando a Maduro, regresa al discurso tremendista anti-yanqui. O sea, pero ¿cuál es el juego? Porque yo no lo entiendo. Porque yo te estoy hablando de algo muy difícil de entender, pero al mismo tiempo la situación de Venezuela con el petróleo, la caída del petróleo, eso tiene enormemente preocupado a todos estos grupos, porque el bolsillo profundo del petróleo venezolano está llegando al final y afecta a Nicaragua, a Ecuador, Argentina, a Bolivia, a Argentina, y afecta a Raúl Castro. Y cuando están pensando que esto va a abrir una gran brecha positiva a la economía cubana, eso es falso. ¿Por qué? Porque más allá de lo que ha dado Obama hasta ahora, no lo puede dar. Aquí se habla, y perdóname porque estoy... Yo necesito entender. Mira, aquí se dice, se abrió el turismo. Falso. Hay 12 categorías que están aprobadas. Artistas, peloteros, o sea, deportistas, religiosos. De ciudadanos cubanos que pueden acceder a eso. Y americanos. Pero son 12 categorías. Tienes que inscribirte en una de esas categorías. Ejemplo, un barco de turistas con 4.500 turistas no puede atracar en Cuba, porque la ley Helms-Burton y el embargo lo prohíbe y está codificado. Y eso no se ha levantado, el embargo no se ha levantado. No, ni se va a levantar, porque en los años que le quedan, los años y pico que le queda al presidente Obama en la presidencia, no tiene forma de mover los votos en el Congreso para levantar el embargo. De manera que el embargo va a estar hasta el último día, y esto yo estoy totalmente seguro, no está ni cerca de los votos que necesitan el Senado y en la Cámara
en el Senado no lo tiene y en la Cámara muchísimo menos. De manera que el embargo se mantiene y se va a mantener. Lo están tratando de crear un espejismo. Ahora, esto por ejemplo de que las tarjetas de crédito ya son viables allá, ya funcionan, que si Mastercard... Pero la diferencia es que es el turista, o sea, no el turista, el que aplica a una de estas 12 categorías y viaja a Cuba como artista, como para cuestiones culturales, en lugar de llevar el dinero cash, lleva su tarjeta de crédito. Eso es todo. Pero lo que no tiene Cuba es acceso a la banca americana. Al salir... Porque el bloqueo se lo impide. El bloqueo, el embargo. El embargo. En este caso, o sea, no existe. En Cuba no tiene acceso y están fabricando un grupo y es un espejismo, como que poco a poco se van a comer el embargo. Ahora mismo, cuando hablan hoy de que a Cuba el Departamento del Tesoro le va a permitir, han sacado a un grupo de individuos de la lista que estaban prohibidos entrar en Estados Unidos. Es tan vieja que hasta un fusilado, acá la mayoría muertos, hasta un fusilado en el caso del general Ochoa está en la lista. Los barcos no están en servicio, pero es una manera de irte diciendo poco a poco nos vamos a ir comiendo el embargo. No, este es el principio de sacar a Cuba de la lista de países terroristas, que yo pienso que en las próximas 2 semanas se va a dar esa noticia. Van a sacar a Cuba. O sea, ¿La darán antes de la cumbre de las Américas? Lo van a hacer antes de la cumbre porque Obama quiere llegar a la cumbre a un abrazo que ahora este inconveniente con Venezuela se lo ha aguado. Sí, porque además Nicolás Maduro quiere meterse en el medio del abrazo, él está desesperado. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a seguir hablando con Pedro Roy, porque además con esto de Cuba se ha demostrado que el ciudadano cubano amaba a los Estados Unidos, porque han salido a celebrar a Estados Unidos. Y en este momento está Nicolás Maduro tratando de que los venezolanos, que hemos sido nos gusta Disney, todos los sectores sociales, todos nos gusta Estados Unidos, ha sido nuestro parámetro, entonces él está tratando de revertir eso en una semana. Ya regresamos con Pedro Roy, no se pierdan, agárrate al final. Estamos con Pedro Roy, habría que grabar también todo aquí en el corte porque fue demasiado interesante. Cuba, ¿cómo está económicamente? Porque el espejismo que hay de estos, por ejemplo, de Nicolás Maduro y todo, es que Cuba es el mar de la felicidad, como decía Hugo Chávez, ¿no? Mira, Cuba es un país parásito. Vivió de la subvención de la Unión Soviética, vive del subsidio, del exilio cubano que los familiares mandan, cosa perfectamente natural y humana, y por lo que sufre Venezuela, que diariamente le mandan más de 100.000 barriles de petróleo, que Cuba usa la mitad y la otra la revende. Entonces compite con Venezuela. Exactamente. Eso sí es traición a la patria. Estamos ante una situación. Cuba, el fracaso es de tal magnitud que una isla fértil, el 10% del territorio agrícola de Cuba se lo en este momento se ha invadido por un tipo de raíz que se llama una raíz pero maligna. El marabú. Oye, esto está grabado. No, esto es en vivo. Pues mira. No, pero tranquilo. Pues seguimos. El ¿Marabú? No, es que se me tuvo ese brinco. El marabú. Ajá. Controla el 10% y Cuba tiene que importar el 70% de lo que come el cubano. De manera que tienen que gastarse para alimentar al cubano, tienen que comprar comida afuera. El fracaso de la Revolución Cubana es de una magnitud extraordinaria. Y hoy leía que en la Unión Europea había llegado la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, había llegado a La Habana y decía el titular, porque están preocupados y quieren adelantarse a los Estados Unidos porque compiten por el mercado de consumo cubano.
¿Pero Entonces, qué pueden consumir los cubanos? Pero pues, ¿Con nada. qué consumen los cubanos? El cubano gana promedio $20 al mes. O sea que si se compran un martillo, no pueden comer. O sea, en Cuba no hay mercado de consumo. En Cuba... Pero quizás a la Unión Europea lo que le interesan son las playas. Las playas en el sentido de llegar ahí a instalar sus hoteles, sus industrias turísticas, me imagino yo, si hay una apertura. Ahí hay ¿no? otro problema. Mira, hay una encuesta reciente en que te dicen que cerca, o sea, le preguntan si al ciudadano americano, si usted tuviera acceso a viajar a Cuba libremente, ¿estaría usted dispuesto, consideraría, si le dan la visa, a ir a Cuba? Más del 85% de las respuestas es no. ¿Por qué? Porque Cuba es un país con un deterioro tan extraordinario que hay una minoría que viajaría a Cuba. De manera que esa cosa compite con Cancún, compite con Disney World, compite con South Beach, en el Caribe. Las playas de República Dominicana. Exactamente. O sea, estamos hablando de unos espejismos que nos van creando la maquinaria que está alrededor de todo esto que vende la imagen de Cuba. Cuba es un país muy pobre, de tal forma que, por ejemplo, en este momento, si un barco crucero quisiera ir a Cuba, al único puerto en el que puede entrar en este momento es en el Mariel. Los otros puertos, por más de 30 años, se le ha descuidado el dragado. De manera que el calado de estos barcos enormes de turismo no tienen Cuba, los puertos de Cuba, excluyendo el Mariel, no tienen calado para, o sea, no hay manera de que puedan entrar. Las carreteras están en tal deterioro que incluso la sección de intereses de Estados Unidos, y pueden buscarlo en la internet, pueden buscar en sección de intereses viajes en carreteras de Cuba, les dice al americano: manejen por la noche solamente en casos imprescindibles, porque es peligrosísimo, no hay señales, no hay las pinturas que se ponen cuando te pintan los lados de la carretera, no usted sabe que usted está hablando y los venezolanos que lo oyen dicen: ay, igualito que en Venezuela. Igualito que en Venezuela. Ay, pero todo eso pasa aquí. Pero es 55 años de un régimen que no funciona. La revolución cubana es un fracaso. Lo que ha comprado Maduro es un fracaso. Lo que compró Hugo Chávez es un fracaso. Pero es un fracaso que los sostiene a ellos en el poder. O sea, es una forma de gobernar que impide que ellos se vayan. Porque ahí están, ahí siguen. Ya en Venezuela tenemos Ellos 16 llegan años. por la fuerza, porque no podían ganar en elecciones. Primero, porque Maduro no tiene ningún atractivo como político, ni es buen comunicador, ni es un individuo de presencia que pueda ser atractivo. Entonces tienen que venir por la fuerza. Dicen que fueron los Castro los que escogieron a Maduro como sucesor de Chávez. ¿Por qué esta decisión? Efectivamente, mira, Chávez sí siempre estuvo muy cerca de Fidel. O sea, no era Maduro o Chávez, pero Chávez lo escogieron muy temprano. Fidel, después del golpe de Estado y la prisión de Chávez, lo llevan a Cuba. Claro, y allí a la Universidad de La Habana. A todo el entrenamiento se lo fueron dando. Y al mismo tiempo a Maduro lo llevan como sustituto. En algún momento no pensaron que Chávez iba a morir, pero van creando lo que vienen a ser sus cuadros. Y ahí yo siempre pienso... ¿Pero por qué Maduro? Porque Maduro realmente primero yo pienso que Maduro no es absolutamente normal, en serio. Estoy hablando en serio. O sea, hay cosas que yo digo, no, esto ya pasa de... O sea, si uno le contara las neuronas, a lo mejor no las tiene completas. Entonces yo digo, ¿por qué? Si mastica chicle, se ahoga. Exacto. Pero ¿por qué él? O por esa razón precisamente, porque es manejable. La estás viviendo ahora. Porque Maduro es un títere de La Habana. Maduro hace lo que le dicen los cubanos del régimen. Lo hicieron, lo vieron desde el primer momento. ¿Quién mejor que Maduro, que todo lo que tú dices? O sea, a Venezuela la controlan desde La Habana, no estoy exagerando, y Maduro es el títere que mueven desde La Habana.
Ustedes saben, y tú estás muy al tanto de estas cosas, que en Cuba hay miles de soldados de élite, fuerzas especiales del Ministerio del Interior de Cuba, que están ya situados, perfectamente tienen documentado todo lo que tuvieran que hacer en caso de una rebelión en Venezuela del ejército. Y no estoy diciendo esto para amedrentar a nadie, pero es una situación altamente peligrosa porque la soberanía del pueblo venezolano está siendo violada todos los días por las Fuerzas Armadas cubanas. Es un ejército invasor que se ha apoderado de Venezuela y fabricaron a Maduro en La Habana y lo tienen como títere de Cuba en cada minuto. Incluso lo que está haciendo ahora con Obama es parte de un proyecto, porque ya Obama no tiene marcha atrás. Obama no puede decir ahora me equivoqué. Él va a sacar a Cuba de la lista de países terroristas y probablemente antes de Panamá hayan abierto la oficina de la embajada, lo que no van a tener embajador. Es que eso, incluso el vicepresidente dijo que no lo iban a hacer nunca, que no iban a sacar porque estamos hablando de violación de derechos humanos, Pedro, ¿no? Vamos a tocar un poquito ese tema, no sé cuánto tiempo me queda de programa, porque viene esta reunión tan importante en Panamá, importante porque se están dando estas cosas históricas, porque si no a lo mejor sale un summit más, una asamblea más, ¿no? Una cumbre más. Pero, ¿qué va a pasar en Panamá con esto, no? Porque ahí van a haber grupos que van a exigir definitivamente que se dé una respuesta sobre la violación de derechos humanos en Cuba y si eso se va a quedar así, por ejemplo. Rapidito porque creo que estoy llegando ya al final. Los derechos, mira, nada que haga la OEA es importante. Cuando algo es inútil y se pudre, lo que queda es la OEA. La OEA es una organización totalmente marginal. Ahora, la importancia que tiene se la da la llegada de Obama a una fotografía es la cosa del impacto público, es el impacto de la opinión pública. Se van a retratar, se van y no pasa más nada. O sea, lo que queda es las promesas que hemos estado hablando anteriormente. Obama no le puede dar a Raúl Castro, a la dictadura militar cubana, más nada. Para mí lo más grave que ha pasado y va a pasar en Panamá es que la OEA tiene una carta democrática que decía no se admiten dictaduras militares. Tienes en el caso, en el 2009 sacaron a Honduras de la OEA porque decían que había habido un golpe de Estado, no sé si fue en el 2009 o en el 2012. Cuando ocurrió recientemente, cuando Zelaya. La sacaron y sin embargo Cuba, que es una dictadura militar, la reciben como el hijo favorito de la OEA. O sea, son contradicciones de un organismo que no funciona. ¿Y qué papel va a jugar Venezuela ahí, no? ¿Qué piensa usted que va a pasar ahí? ¿Cómo va a manejar Raúl Castro eso y Obama? ¿Cómo van a manejar la foto? Sí. Es como yo he estado, bueno, la foto la van a dar. Aunque a Maduro lo tengan que esconder detrás de una puerta, la van a dar. Yo pienso que en algún lugar, y ya lo estoy viendo, Maduro va a dar un show de aquí te traigo esta firma, el otro le va a decir, bueno, vamos. Yo creo que el otro ni lo va a ver. O a lo mejor, oye, a lo mejor sí. O sea, todo esto es protocolo, van a haber otros presidentes, va a haber una foto, posiblemente en algún lugar Maduro se digan algunas frases que no tienen la menor importancia y se acaba y se acabó todo porque Raúl Castro y Obama sí quieren la fotografía y esa fotografía sí se va a dar. Eso sí se va a dar. Bueno, muchísimas gracias. Que se repita esta visita. ¿Cómo no? Que se repita. Encantado de estar contigo. Bueno, yo me despido hasta mañana y quédense con Dorel News y bueno, de verdad que ha sido uno de mis mejores programas. Se lo agradezco mucho porque hemos aclarado muchas cosas. Hasta mañana.